este webinar sobre gestión del talento. Cuando hablamos de alto desempeño, que es lo que buscan las organizaciones y nosotros mismos en nuestra vida, vamos a tener tres puntos importantes. Uno de ellos es la instrucción, que es todo lo que nosotros hemos aprendido a nivel de competencias y conocimientos específicos. Luego está la actitud, porque si nosotros estamos trabajando con una energía positiva vinculada a la tarea, pues vamos a tener un mayor desempeño. Y un tercer punto es el talento. Ese talento que décadas últimas han estado tratando de poder identificar en las personas. ¿Por qué? Porque se determinó que cuando el talento está vinculado a la tarea que se está realizando, la actitud se multiplica por 6. Y nace además lo que se llama la automotivación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un tropiezo en la tarea, pues va a ser mucho más fácil que nosotros nos levantemos y continuemos trabajando en ello y superando los obstáculos. Para que esto se dé, hay que recordar que el talento natural en la persona tiene que estar asociado a la tarea que viene realizando. Ok, esto nos lleva a analizar el talento. ¿Qué es el talento y dónde está el talento? Hay estudios como el de Saratoga Institute, en donde se determina que el 85% de las empresas no utilizan el potencial de su fuerza laboral. Y hay estudios reveladores como el de McKinsey, que nos dicen que la percepción de altos ejecutivos sobre el talento en sus organizaciones es que el 75% de ellos considera que no hay talento suficiente en las empresas, que sus empresas carecen de talento. Y no solo eso, también opinan que el resultado que ellos tienen hasta este momento se debe solo al compromiso y al talento del 20% de sus colaboradores. Volvemos al talento. ¿Qué es el talento y dónde está ese talento? Al principio se consideraba que el talento era el coeficiente intelectual. Desde la Segunda Guerra Mundial se consideraba esto. Y tratábamos de cuantificar el talento de una persona con ese indicador que me da el IQ. Esto fue fácilmente desmoronado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el calificar a la persona en un solo número, pues deja de lado el componente psicológico. Y en las prisiones encontramos que más del 70% de los que son considerados psicópatas que están presos tienen un IQ por encima del promedio. Entonces estamos dejando de lado un coeficiente psicológico muy importante que me va a poder permitir poder predecir el comportamiento de una persona, la conducta en el puesto de trabajo. Es por eso que de pasar a considerar el IQ como si fuera el indicador de talento de una persona para predecir su éxito laboral, es que empezamos a incorporar evaluaciones como las pruebas psicotécnicas para poder incorporar ese componente psicológico. El gran tema de las pruebas psicotécnicas son dos. Por un lado, muchas de ellas han sido generadas para entornos clínicos, para poder determinar patologías en las personas, en los pacientes. Y por otro lado, han sido elaboradas con en base a una media poblacional que no corresponde en muchísimos casos a un entorno y a una cultura latinoamericana. Por eso es que los indicadores y los datos que salen en las pruebas psicotécnicas muchas veces están un poco desfasados según el lugar en donde se esté aplicando esta evaluación. Pero bueno, tenemos el tema del IQ, luego pasamos a incluir un tema psicológico y luego nos damos cuenta que en el transcurso del tiempo los investigadores, los estudiosos en los recursos humanos se dieron cuenta que finalmente esto lo queríamos para poder predecir la conducta del individuo, de la persona en su puesto de trabajo. Y es por eso que ahora se empieza a utilizar herramientas para medir las competencias conductuales, que es el siguiente paso en evolución de la medición del talento. Entonces, hay evaluaciones hoy en día que miden competencias conductuales, como tenemos el caso de Myers-Briggs, por ejemplo, o tenemos el caso del DISC, ¿sí? También tenemos los Assessment Center, que son las reuniones en donde se invitan a los candidatos postulantes a un puesto específico a desarrollar dinámicas o a resolver casos. Entonces, los evaluadores de recursos humanos están tras vitrina analizando la conducta de estos candidatos para ver las competencias conductuales que muestran en estos casos específicos. El gran tema de las pruebas conductuales es que miden específicamente eso, tu conducta actual, tu conducta, tu estilo de comportamiento en el momento específico que han sido tomadas. Esto quiere decir que después de 1 año o 2 años, los resultados de una prueba que mide competencias conductuales pueden haber cambiado de una manera significativa. Los valores cambian. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque uno adapta las competencias que muestra según el entorno y según las necesidades. Por ejemplo, yo puedo haber asumido un rol de liderazgo muy importante en un equipo de trabajo, en un puesto laboral que yo haya tenido. Sin embargo, a la hora que me mudo a otro puesto laboral en donde trabajo con un equipo diferente, podría yo cederle el rol de liderazgo, ¿sí?, a una persona que tiene esa competencia más marcada. Y paso a adaptarme a desarrollar otras competencias que contribuyan al grupo. Entonces, ¿qué pasó? Mi conducta cambió. Y al evaluarme yo por uno de estos test de competencias, pues van a arrojar personalidades distintas, conductas distintas, ¿sí? En el caso de Myers-Briggs, por ejemplo, que clasifica a la persona en 16 estilos de comportamiento. Entonces, después de 1 año de adaptación a un puesto de trabajo diferente, lo que puede suceder es que cambia esa personalidad que te arroja un test como el Myers-Briggs, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Sucede que está demostrado por un aporte muy importante que hizo Goleman que las competencias conductuales tienen una base emocional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros primero sentimos y luego actuamos. Quiere decir que toda competencia tiene una base en una emoción. Y es muy fácil de determinar. Cuando tú estás molesto, consideras factible hacer cosas que feliz no harías. Porque cuando eres molesto eres capaz de hacer cosas, de discutir, hasta de pelear, ¿sí? Y lo mismo en caso contrario. Cuando tú estás feliz y contento, adoptas una conducta y consideras posible hacer cosas que, estando molesto, jamás se te ocurrirían.
¿Por qué? Porque primero sentimos y luego actuamos. El cerebro límbico es da una respuesta mucho más rápida que la parte racional de nosotros. Entonces, está comprobado que toda conducta está precedida de una emoción. Por ejemplo, el liderazgo está precedido de esa sensación de querer poder. E incluso competencias muy valoradas, como por ejemplo la tolerancia a la frustración, está precedida de una emoción que es el sentido de supervivencia. Esto es fácil también de concluir cuando recordamos a los antiguos cazadores, a los antiguos recolectores. La tecnología de esa época, en la que los primeros cazadores salían con esperanza de capturar una presa para alimentar al grupo, la tecnología hacía que sea muy probable que al salir regresen con las manos vacías. Que era lo que los hacía despertarse al día siguiente y volver a salir con las ganas y dispuestos a encontrar la presa y volver a intentarlo hasta conseguirlo, era el instinto de supervivencia. ¿Sí? Entonces la tolerancia a la frustración, por ejemplo, está asociada al instinto de supervivencia. Otra competencia muy valiosa es, por ejemplo, el análisis de datos. ¿Sí? El tema de ser precavido. ¿Cuál es la emoción que está detrás de esto? El miedo a fallar. Entonces hay una sensación de miedo a fallar que me hace estar muy precavido y me hace estar muy atento. Que son competencias conductuales que nosotros muchas veces buscamos en los puestos de trabajo. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad. La flexibilidad también es una competencia muy importante que permite también trabajar en equipo, en grupos de trabajo. Esta competencia pues, viene precedida del sentimiento de amor, del sentimiento de afecto, de considerar importantes también a las otras personas. Si hay una persona que muestra afecto y es amorosa con su familia misma, va a ser mucho más fácil que pueda mostrar esta competencia de trabajar en equipo, de flexibilidad, ¿sí? O que pueda desarrollarla en el caso que no sea evidente en su comportamiento. Entonces, con esto queremos concluir y enfatizar que toda competencia conductual tiene un trasfondo y un origen en una emoción. ¿Ok? Es por eso, haciendo un repaso. Empezamos hablando de Q, luego pasamos a incluir un componente psicológico, que es el tema de las pruebas psicotécnicas. Luego los estudiosos en recursos humanos se dan cuenta que okay, todo eso es importante, pero finalmente lo que queremos medir es la conducta en el puesto de trabajo. Y se empiezan a analizar las competencias conductuales. El paso siguiente es darse cuenta que las competencias conductuales tienen un trasfondo en emoción. Y vamos a analizar la inteligencia emocional. Y finalmente viene un paso adicional, que es el hecho de darnos cuenta que van a haber competencias que son innatas en nosotros y que van a ser mucho más fáciles que desarrollemos, y van a haber competencias que no son naturales en nosotros y nos van a tomar un mayor trabajo desarrollar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una persona muy cercana a los demás? Me importa mucho el resto. Y de pronto tengo que tomar decisiones frías, orientadas a la rentabilidad. Hemos dicho que toda conducta tiene un trasfondo emocional. Entonces, si yo me veo obligado a tomar una acción que va un poco en contra de mi manera natural de ser, tengo que desarrollar una competencia que no es innata en mí, lo que va a ocurrir es que va a cambiar mi estado emocional. Y voy a ganar estrés, voy a ganar presión, voy a ganar ansiedad. Entonces, mi estado emocional base para desarrollar una conducta específica va a ser diferente. Y lo que va a ocurrir es que mi propia conducta va a cambiar. Entonces, finalmente yo podré desarrollar esa competencia, que es pensamiento frío orientado al objetivo. Pero el costo va a ser un cambio en mi emoción base. ¿Qué genera esto? Genera algo que vemos en esta tabla, ¿sí? Que las cualidades que son producidas en nosotros y no son naturales o potencialmente desarrollables, de manera innata, van a producir efectos altamente probables. ¿Qué quiere decir? Que yo, de ser una persona muy emocional y muy pegada a las personas, a la hora que yo cambie mi emoción por ansiedad para poder desarrollar, o irritabilidad, para poder desarrollar esa competencia de pensamiento frío y de toma de decisiones objetivas, lo que puede suceder es que, en lugar de ser una persona centrada en el buen uso de esta competencia, yo voy a desarrollar el defecto por exceso. ¿Qué quiere decir? Que me puedo volver muy dictatorial en ese tema. O ya extremadamente frío en la toma de decisiones y bloquear a las personas por completo en mis criterios de decisión. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema del pensamiento flexible. Si yo naturalmente soy una persona con pensamiento flexible, pues va a estar muy bien, porque voy a considerar los opiniones de los demás, voy a estar abierto a mejorar y ampliar mi punto de vista. Pero si esta competencia no es natural en mí, y yo generalmente soy una persona que quiere imponer su punto de vista, y me veo forzosamente en la necesidad de desarrollar flexibilidad, lo que puede suceder es un defecto por exceso, que en lugar de ser yo flexible, me vuelva una persona con falta de pensamiento propio. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a recurrir siempre a la opinión de los demás porque no puedo tomar una decisión por mí mismo. Considero la opinión de los demás ya muy por encima de la mía. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque cambia tu tono emocional. En el caso de una persona que es naturalmente muy poco flexible, entonces, si tienes que desarrollar esa flexibilidad va a estar acompañada de una emoción como inseguridad, por ejemplo. Entonces, se vuelve una persona insegura y por eso se genera la conducta del poco pensamiento flexible. ¿Sí? Para comprobar esto, los invito a pensar en aquellas cosas que no les gusta hacer. Esas tareas que dejan para el final muchas veces. ¿Por qué las dejan para el final? Porque les generan estrés, ansiedad o les pueden hasta irritar un poco. No quiere decir que van a ser los más irritados, no. Simplemente que su tono emocional cambió un poco y ahora están un poco más irritables, o un poco más estresados, un poco más callados. Entonces, dado que su emoción base cambió, su conducta y todo lo que ustedes hagan va a cambiar. ¿Sí? Y eso genera una posibilidad alta de un defecto por desarrollo de cualidades
no naturales en uno. Entonces, resumiendo, las cualidades reducidas pueden generar un defecto altamente probable. En cambio, las cualidades naturales desarrollan un defecto controlado. ¿Sí? Esto es importante. Esto nos lleva al siguiente punto, que es analizar, oye, quiero saber cuáles son cualidades naturales en mí y cuáles son producidas. ¿Y cómo voy a saber esto? Pues la neurociencia nos dio un aporte muy importante en la década de entre 1980 y 1990 con el tema de la dominancia cerebral, que es lo que vamos el siguiente punto en la conversación de este webinar. Dominancia cerebral. Es sabido desde hace ya muchas décadas que el cerebro se puede dividir en el hemisferio izquierdo, la parte racional, y en el hemisferio derecho, la parte creativa, artística. En esta década, que fue la década de oro de la neurociencia aplicada a la gestión de talento, vimos y se descubrió, se investigó que el cerebro podía subdividirse en muchas partes más, ¿sí? Y cada una de estas partes iba a tener neurotransmisores específicos que iban a dotar al cerebro del desarrollo de un estilo de pensamiento particular, para el desarrollo de competencias específicas también. Para efectos didácticos vamos a dividir el cerebro en 4 partes, sabiendo que se podría dividir en muchas más, ¿sí? Pero bueno, tenemos esta parte frontal izquierda, la que en la imagen aparece de color azul. Esta porción del cerebro, que es la más cercana al ojo izquierdo, es una porción del cerebro que tiene neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento lógico, orientado a la meta, a la negociación, al debate. Entonces, vamos a tener también la parte basal izquierda, convexa posterior izquierda, que es la zona verde de la imagen, en donde vamos a tener neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento más estructurado, más detallado, más organizado, para pensar en función a procedimientos. Tenemos la parte frontal derecha, amarilla, dentro de esta imagen, que va a tener neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento creativo, con la habilidad de poder identificar patrones aparentemente no desarrollados, para crear una idea nueva. Son innovadores. Tenemos también al convexo posterior derecho, en imagen de color rojo, que tiene neurotransmisores específicos que dotan al cerebro de un pensamiento más hacia las personas, más empático. Son seres más sociables, ¿sí? Entonces, finalmente tenemos que podemos distinguir dentro del cerebro 4 estilos de pensamiento muy claros y específicos. A esto le sumamos una investigación que hizo el doctor Carl Prager, en donde determinó que la inteligencia no está dada por el número de neuronas, sino por las conexiones internas entre ellas. Y determinó que en uno de estos 4 cuadrantes, cada individuo, cada ser humano, tiene en uno solo de estos 4 cuadrantes un mayor número de conexiones internas, una mayor conectividad interna. Entonces, de los 4 cuadrantes va a haber uno solo, y hago énfasis en que es uno solo, en el que tú también tienes una mayor conectividad interna. Esto quiere decir que aquel cuadrante en el que tú tengas esa mayor conectividad va a ser el cuadrante que define tu estilo de pensamiento natural. Por ejemplo, si ese cuadrante fuera el cuadrante azul, el frontal izquierdo, que te dota de un pensamiento lógico orientado a la meta, a la toma de decisiones, va a ser muy fácil para ti desarrollar competencias para las cuales se necesite ese estilo de pensamiento. Por ejemplo, la competencia de priorización, de planificación, de bajar una idea a tareas específicas. Entonces, esas competencias son necesarias, para esas competencias son necesarias ese estilo de pensamiento azul, ¿sí? La empatía, por ejemplo, el tema de vender, de poder estar en contacto con los clientes, son competencias para las cuales se necesita también un estilo de pensamiento rojo, ¿sí? Que es el convexo posterior derecho. Notemos algo interesante, que es que las competencias azules se oponen a las rojas. Las personas más frías en la toma de decisiones muchas veces son vistos como personas un poco insensibles, más ser empáticas, frías. ¿Y por qué sucede esto? Veamos. El cuadrante, los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, se comunican a través de una zona del medio que se llama cuerpo calloso. Es una región del cerebro poblada de neurotransmisores que permiten la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces, el cuadrante frontal izquierdo, el azul, se va a comunicar con el cuadrante amarillo a través del cuerpo calloso. Y además se va a comunicar con el cuadrante verde a través del mismo hemisferio al que pertenecen. ¿Qué quiere decir? Que con el único cuadrante que no va a tener una comunicación efectiva va a ser con el opuesto diagonal. Esto no quiere decir que una persona con conectividad natural mayor en este cuadrante azul no pueda desarrollar competencias rojas. Sí lo puede hacer, pero tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? El costo es que tiene que empezar a desarrollar conexiones internas del cuadrante azul hacia el verde, o del azul hacia el amarillo, y recién del amarillo conectarse con el rojo, o del verde con el rojo. Entonces esas conexiones que se tienen que desarrollar en un cuadrante diferente van a hacer que el cerebro gaste 100 veces más energía y consuma muchísimo oxígeno más del oxígeno que debería consumir. Lo mismo pasa entre el cuadrante amarillo y verde. Las personas que son más creativas tienden a ser vistos como muy desordenados, o mejor dicho, como que carecen de la competencia del orden y de la estructura al detalle. ¿Por qué? Porque los amarillos se conectan con el cuadrante rojo, que es el convexo posterior derecho, y con el cuadrante azul con relativa facilidad, pero conectarse con el verde le va a costar 100 veces más energía y generar una repetición de más de 10.000 horas para poder generar la competencia. Entonces, hasta este punto podemos ver que vamos a tener competencias naturales, que son las que forman parte de nuestro estilo de pensamiento natural específico, y vamos a tener competencias adquiridas, cualidades adquiridas, que son las competencias que tienen que ver con los otros 3 cuadrantes. Y aquí ya podemos notar algo interesante. Hay puestos de trabajo para los cuales se pide, por definición del puesto, características de todos los cuadrantes. Oiga, estamos diciendo que solamente hay un cuadrante en el que tenemos una conectividad mayor.
Esto quiere decir que hay una gran cantidad de puestos mal definidos. ¿Qué es entonces un puesto mal definido? Es un puesto en el que no hay una predominancia exacta de un cuadrante específico, ¿sí? Sino, muchas veces los jefes o las personas que definen estos puestos de trabajo piden superhombres o supermujeres que sean capaces de todo. Y le dan las tareas y responsabilidades de un equipo de trabajo a una sola persona. Entonces generando puestos mal definidos que lo que va a producir son personas que se esfuercen con más de 10 minutos de repetición para generar cualidades no naturales en ellos, que van a tener como consecuencia una alta probabilidad de fracasar en esa cualidad, porque van a generar defecto por exceso, ¿sí? Entonces ese es el aporte de las neurociencias. Entonces, conociendo la dominancia cerebral, vamos a poder nosotros finalmente determinar cuáles son esas cualidades naturales de la persona y cuáles son adquiridas, ¿sí? Un siguiente paso en esta evolución de lo que se conoce como el talento es incluir el nivel de alerta. ¿Qué es el nivel de alerta? El nivel de alerta va a marcar el contexto en el cual una persona es más efectiva para poder mostrar ese talento y esas competencias naturales que tiene. Recuerda, ¿te gustaba estudiar con música o sin música? Pues hay personas que les gusta estudiar con música, porque su cerebro necesita una mayor cantidad de estímulos recurrentes para mantenerse despierto. Y hay personas que estudian sin música. ¿Por qué? Porque necesitan estar muy concentrados en lo que están haciendo. Captan muchísima más información segundo a segundo. Entonces, si se ponen música, van a captar mucha información de la música o mucha información de lo que están estudiando. Por eso es que tienen que priorizar el estímulo, ¿sí? Entonces, ni bueno ni malo, son competencias diferentes, ¿sí? Son contextos de máxima efectividad diferentes, que no tienen relación alguna con tu cuadrante dominante o con tu estilo de pensamiento dominante. No. Pueden haber personas azules que necesitan una gran cantidad de estímulos para mantenerse despiertos o que necesitan poca cantidad de estímulos. Y según eso va a ser el contexto en el cual van a ser más efectivos. Se hizo un estudio en Inglaterra, por ejemplo, y se separaron alumnos de colegio, aquellos que necesitaban una mayor cantidad de estímulos, que eran los más extrovertidos, con aquellos que necesitaban menor cantidad de estímulos. Se separaron al momento de dar el examen de matemáticas. A los que necesitaban mayor cantidad de estímulo, se les puso música clásica de fondo. Y ese único hecho de aumentarles un estímulo adicional hizo que sus resultados en promedio crezcan significativamente, ¿sí? Ese es el nivel de alerta. Las organizaciones en donde las oficinas son abiertas, sin paredes, ¿sí? Y uno es al costado del otro. Entonces van a haber puestos de trabajo, van a haber personas a las que eso les va a gustar, porque van a tener diferentes estímulos a su alrededor que les van a permitir estar despiertos. Pero van a haber otros que se van a distraer muchísimo con este tema y van a bajar su productividad, por más que la tarea que estén realizando esté vinculada a su dominancia cerebral o a sus competencias naturales. Es el caso de un call center, por ejemplo, que para el call center uno tiene que, para ser un buen trabajador en un call center, tiene que tener un estilo de pensamiento basal derecho, que es el convexo posterior derecho, color rojo, el sensitivo, el empático hacia la persona. Pero al mismo tiempo, al estar uno sentado, mirándose al espejo y hablando por teléfono, tiene que estar concentrado en un único estímulo, que es la voz del cliente. Entonces, tienen que ser personas con un alto nivel de alerta y concentrarse específicamente en eso, para que sean efectivos en su puesto de trabajo. Entonces, a un call center, si se le muda, por ejemplo, a una oficina que tenga ventanas hacia la avenida, ¿sí? Entonces, el ruido de los carros va a distraer muchísimo a esa gente que está llamando. Para muchas otras personas, el sonido de afuera de los carros no es un mayor impacto, ¿sí? Pero para los que son especialistas en llamar en call center y tienen ese nivel de alerta alto, pues o escuchan a la persona o escuchan el ruido de afuera. Pero las dos cosas, no. ¿Por qué? Porque el contexto puede equivaler al éxito o al fracaso. Es según la persona. Entonces, haciendo un repaso hasta aquí, vamos a tener que primero pensábamos que el talento era un alto IQ. Luego incorporamos temas psicológicos como las pruebas psicotécnicas. Luego decimos, oigan, todo esto es para medir las competencias conductuales, la conducta en el puesto de trabajo. Y esto hizo que incluyéramos y que nos centráramos a desarrollar evaluaciones que midieran esa conducta, esas competencias conductuales. Luego, al saber que estas competencias tienen un trasfondo emocional, nos vamos a analizar la inteligencia emocional. Y esta emoción, esta inteligencia emocional, este estudio en este rubro, nos hace descubrir, nos hace darnos cuenta que cuando las competencias y cualidades no son naturales en una persona, la emoción va a cambiar y la conducta va a cambiar. Eso quiere decir que puede generar defectos por exceso. Y nos hace ir hacia un nuevo campo, que es la dominancia cerebral, para poder analizar e investigar qué cualidades son naturales y qué cualidades son adquiridas, ¿sí? Y el último punto es, oigan, ya sé las cualidades naturales, ahora tengo que ver el contexto en el cual van a ser más efectivas, el contexto en el cual la persona va a poder hacer una mayor gala, va a poder mostrar mejor esas competencias para desempeñarse mejor y obtener así el alto desempeño en la organización. Hoy en día podemos tener dos maneras de hacer esto. Una manera es con un mayor número quizás de entrevistas con un psicólogo al momento del proceso de selección. ¿Para qué? Para poder a través de su manera de llegar como profesionales en psicología, pues llegar a ver cuáles son esas competencias que ha desarrollado, cuáles son esas adquiridas. Pero esto puede producir un mayor número de horas laborales para esas personas a cargo de selección, o también puede tener mayores costos por la hora de estas personas. Entonces hay una manera adicional, que es utilizando la evaluación Benziger. Esta evaluación Benziger lo que ha hecho es revolucionar el tema de la gestión del talento. ¿Por qué? Porque nos permite a través de una evaluación que tiene 68 preguntas, entre preguntas abiertas, preguntas cerradas, imágenes proyectivas, poder encontrar la dominancia cerebral en una persona, ¿sí? La posible desviación a un estilo de pensamiento diferente al de uno mismo. Nos permite encontrar el tono emocional, el nivel de estrés y el nivel de alerta, que es el contexto de mayor efectividad. Estudios demuestran que el 80% de las personas en el mundo tiene una falsa percepción de sí mismo.
Eso quiere decir que si tú piensas que es azul, verde, amarillo o rojo, según como hemos definido cada color previamente, pues hay un 80% de probabilidades que estés equivocado. En 1985, la autora Catherine Betsy hizo un estudio con 10.000 personas y arrojó específicamente esto, que el 70 y 80% de la gente tenía una desviación de tipo, una falsa percepción de sí mismos. Gallup hizo un estudio con 2 millones de personas en el año 2001 en 200 países y determinó que el 80% de la población no utiliza sus fortalezas naturales en su puesto de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que están todo el día desarrollando competencias que son ajenas a él. Están desarrollando competencias ajenas, están cambiando su tono emocional, están perjudicando su tono emocional y finalmente estamos generando efectos en conductas, ¿sí? En competencias que queremos mostrar unas competencias, pero finalmente mostramos el efecto por esas competencias. Y es por eso que el mundo está lleno de gente talentosa, pero sin éxito. Hay que identificar bien esas competencias para poder hallar y poder predecir realmente una conducta efectiva en un puesto laboral. Si tienes preguntas o comentarios sobre este webinar y el tema que hemos desarrollado, escríbenos. Escribe, deja tu comentario, mándanos un mail, comunícate con nosotros, que estamos para ti. Un abrazo. Bienvenidos a todos. El seminario de hoy es Gestión de Talento en el Tiempo. Una bienvenida especial a nuestra promoción de México, Querétaro, que se está iniciando hoy día el primer webinar al que ellos están asistiendo. Ahora sí, empezamos. Cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, la pueden hacer por el chat y de inmediato pues yo voy a estar contestando. Igual al final hay un espacio para hacer preguntas, comentarios respecto al tema que estamos desarrollando. El objetivo de este seminario web es tener 2 cosas claras. Primero, qué significa talento y cómo este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Y el segundo de ellos es ver cómo la presencia y la correcta identificación del talento puede potenciar mucho nuestra área de gestión, que es proyectos de coaching. ¿Sí? Iniciamos. Primero, lo que las empresas buscan es un alto desempeño laboral. ¿Qué significa alto desempeño laboral? Significa instrucción, actitud y talento, según la definición que nosotros trabajamos en la TAM Coaching. Este alto desempeño laboral, quienes no se dediquen a un entorno empresarial, pueden verlo a nivel personal, ¿no? Mi alto desempeño como persona, como sujeto, va a estar vinculado a mi instrucción, a mi actitud, a mis ganas y mi talento natural para hacer la tarea que estoy desempeñando, ¿sí? Entonces, el tema de instrucción es un tema bastante antiguo. La gente postula y entrega su CV, su currículum. En función de este currículum uno puede decir el grado de instrucción. Luego es el tema de la motivación. Yo puedo saber hacer algo y no estoy motivado a hacerlo, y mucho menos a hacerlo bien. Y un tercer punto es el tema del talento, ¿sí? ¿Qué sucede con el talento? Cuando el talento está presente, la actitud se multiplica por 6. ¿Qué significa esto? Significa que si yo poseo un talento natural para ejecutar una acción específica, es decir, si el talento natural está presente en mi trabajo cotidiano, mi actitud, mi motivación para hacer esa tarea va a aumentar por 6. Esto además genera algo que se llama la automotivación. ¿Qué significa la automotivación? Significa que si por A o B yo tengo un tropiezo en una tarea y no sale algo como yo esperaba que saliera, pues voy a tender a sentirme mal. Cuando el talento está presente en la tarea, la automotivación nace. ¿Y qué significa que nazca? Que me voy a reponer mucho más rápido de esa caída para ir a buscar ese alto desempeño, ¿sí? Entonces, además, se ha comprobado, y deben saber ustedes muchos casos, que cuando el talento, una persona puede ser muy exitosa sin haber recibido una instrucción formal. ¿Por qué? Porque tuvo talento para hacer esa labor y porque además tuvo una actitud. Cuando el talento está presente, la actitud también lo está, ¿sí? Y la instrucción llega a un tercer plano. Entonces, lo más importante de este esquema es el talento. Talento va a tener una correlación muy grande y directa con el alto desempeño en la organización o en la vida personal. Entonces, cuando nos presentamos a una organización, o también cuando hablamos de un resultado particular en nuestra vida, vamos a poder seguir una estrategia para generar resultados basada en el talento. El primer paso va a ser identificar el talento con el que se cuenta. El segundo paso va a ser alinear. Oye, ¿el talento que yo tengo está alineado a la tarea que realizo? Si la respuesta es sí, genial. Hay un talento y tarea alineados. Si la respuesta es no, pues hay que cambiar a la persona o se cambia la tarea. Lo que se hace con las organizaciones hoy en día es tratar de ajustar las tareas a la persona para que fluya mejor. O ayudar a la persona a desarrollar aquellas competencias que le hacen falta para ser mejor en el puesto de trabajo, siempre y cuando estas competencias correspondan a su talento natural. La distinción entre competencia y talento también la vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, primero, identifico el talento. 2, alineo el talento a la tarea. Valido. Si no está, lo alineo. Tercero, voy a potenciar ese talento. Cuando el talento está alineado a la tarea en sí misma potencia el talento. Porque todos los días al ejecutar esa tarea estoy ejecutando, desarrollando y ejercitando mi talento. ¿Sí? Entonces, identifico, alineo, potencio y eso va a permitir acelerar los resultados en una organización o en mi vida misma. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida? Si soy pintor, si soy músico, si soy psicólogo, si soy consultor independiente, si soy un ajedrecista, el deporte que yo practique. Si yo tengo un talento natural para ejecutar determinada actividad, la misma actividad va a potenciar el talento. Y eso me va a permitir tener además una actitud diferente, potenciadora, que me va a permitir acelerar mucho más rápido mis resultados. Hasta este punto ya podemos hacer una pequeña introspección, una pequeña reflexión
para saber qué tan a gusto me siento con las tareas que vengo desarrollando yo en el día a día. ¿Me siento a gusto desarrollándolas o no? Entonces, si estoy a gusto desarrollándolas, genial, posiblemente mi tarea y mi talento están vinculados. Si no es así, ya hay un punto posible de mejora por el que puedo empezar, ¿sí? Primero, identificar mi talento. 2, la tarea que realizo está alineada. 3, cambiar la tarea, ajustarla para que la misma tarea potencie mi talento. Y 4, acelerar resultados. Listo. Cuando estamos trabajando en coaching, ¿qué tiene que ver el coaching con esto? Muchas veces vamos a entrar a organizaciones y vamos a encontrar que se tiene a una persona que debería ser muy efectiva en un puesto de trabajo. Entonces tenemos, fase 1, la situación actual. ¿Cuáles son las competencias en esta persona? Las competencias observables en esta persona, ¿sí? Situación actual. Fase 2, situación deseada. ¿Cuáles son las competencias que esta persona debería tener y mostrar para ser altamente efectiva en su puesto de trabajo? Fase 1, situación actual. Fase 2, situación deseada. Fase 3, ¿cómo yo voy a priorizar y a definir, ¿sí?, un plan de acción que me permita desarrollar las competencias para cortar la brecha entre la situación actual de la persona y la situación deseada para ser efectivo en su puesto de trabajo, ¿sí? El plan de desarrollo. Y la fase 4 es ahí donde viene el coaching. El coaching, en este caso, cuando trabajamos con organizaciones, lo que va a impactar va a ser en el proceso en el cual una persona se moviliza de una situación actual, que es su desempeño en este momento, a una situación deseada, ¿sí? La situación deseada está definida por la organización y enmarcada por el puesto o el perfil del puesto de trabajo en el cual se encuentra este colaborador, ¿sí? Entonces, el coaching, en un proceso de coaching organizacional, moviliza a la persona de su situación actual, competencias observables, desempeño actual, a un desempeño deseado, que es el conjunto de competencias que forman parte del perfil del puesto de trabajo donde ella está. Fase 3, el plan de desarrollo, y fase 4, el coaching. Después de un proceso de coaching, se mide realmente la situación actual, a ver si la brecha se acortó, ¿sí? Y se puede volver a definir la situación deseada, se reajusta un plan de acción y se sigue trabajando. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? Si hubieran preguntas, solo lo escriben por chat. Listo, perfecto. Ahora sí, el talento del tiempo. La idea es potenciar talento. Potenciar talento y que a la vez el talento esté alineado al puesto de trabajo para que la motivación y la actitud esté presente, ¿sí? Entonces, pero ese concepto de talento ha cambiado en el transcurso del tiempo y ha ido evolucionando, ¿sí? Hasta la definición que tenemos el día de hoy. Ese concepto de talento cambiante en el tiempo es el que vamos a ir analizando en el transcurso de esta sesión. Aquí hay una pregunta de eso. ¿En plan de acción se realiza antes del proceso de coaching? Sí. Eso lo ven mucho más en coaching ejecutivo. Sin embargo, es importante mencionar que el plan de acción, cuando se trabaja en temas ejecutivos, tú lo haces en conjunto y lo planteas con el jefe, ¿sí? La persona que te contrata para que le hagas el puesto de trabajo a una persona puntual. Entonces, con quien te contrata por una necesidad. Entonces, ese plan de acción tú lo vas a hacer y elaborar con este jefe o con la organización de este jefe, pero también con la aprobación y la opinión del coachee, que es la persona que va a recibir el proceso de coaching. Entonces, y este plan de acción tú lo realizas teniendo claro la situación actual, que es la evaluación de competencia y desempeño, y la situación deseada, que es el requerimiento del perfil del puesto de trabajo. Continuamos. Entonces, estábamos hablando de talento en el tiempo. Lo primero que se conoció como talento fue el tema del coeficiente intelectual. Una persona tiene un IQ alto, wow, es inteligente, es talentosa, ¿sí? Eso fue lo más primitivo y lo más cercano al más grande error. Hemos encontrado personas con mucho coeficiente intelectual que tienen muy poca habilidad para generar resultados, ¿sí? Y pueden tener además temas emocionales fuertes. Es más, está comprobado que en las cárceles las personas, los psicópatas, tienen un coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Entonces, la alto coeficiente intelectual no me garantiza resultados, no me garantiza talento, no me garantiza eso. Eso en el tiempo se quiso subsanar o mejorar o apoyar en pruebas psicotécnicas. El gran problema de las pruebas psicotécnicas es que se desarrollan para un espacio geográfico específico, ¿sí? Entonces, lo que en una cultura o población puede ser normal, para otra cultura o población pues, puede caer por la banda de exceso o de defecto, ¿sí? Entonces arrojaban errores. Además, las pruebas psicológicas muchas veces han sido desarrolladas para entornos clínicos. Entonces no van a permitir realmente medir el modo de conducta, ¿sí? O la eficacia en la conducta y en la realización de acciones de una persona en la organización. Entonces, de alguna manera, se dejó comprobado y se dejó descubierto que ni el coeficiente intelectual ni las pruebas psicotécnicas me permitían, o me ayudaban, mejor dicho, a predecir la conducta de una persona en la organización, ¿sí? Y esto nos lleva a la siguiente evolución de talento, que es medición de competencias conductuales. Aquí te pregunta, ¿el plan de acción se hace en la primera sesión de coaching? Pues la respuesta es, cuando trabajas en un entorno ejecutivo, tú lo haces con el jefe previo al inicio de la sesión de coaching. Y la primera sesión que tú tienes con el cliente, en un entorno organizacional, es justamente para conocerse y para alinear y validar el plan de acción, ¿sí? Seguimos. Entonces, hemos dicho que en el talento del tiempo, pues empezamos por el coeficiente intelectual, luego se sumó el tema de las pruebas psicológicas, y se descubrió o se corroboró que no eran suficientes para poder predecir la conducta de una persona en la organización.
Entonces alguien por ahí dijo, oye, no, hay que medir la competencia conductual. ¿Qué es una competencia conductual? Es la conducta expresada y observable de un colaborador en su puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo medimos las competencias conductuales? Pues, como su nombre lo dice, analizando la conducta. Ese ha sido un gran progreso en la medición de lo que ahora se llama talento, ¿sí? El hablar de competencias. Sin embargo, vamos a ver que una competencia conductual puede cambiar en el tiempo. Y el talento natural es algo con lo que uno nace y lo tiene y lo acompaña toda su vida. Entonces, talento natural no es sinónimo de competencia conductual. Por ejemplo, uno dentro de un equipo de trabajo no necesariamente tiene que ocupar la posición de líder. Sin embargo, luego se cambia a otro puesto de trabajo en donde requiere mucho más de su liderazgo, ¿sí? No hay nadie ahí que ejecute ese liderazgo con eficiencia. Entonces, poco a poco tú vas desarrollando esa conducta de tomar decisiones, de delegar, de priorizar, de distribuir tareas, ¿sí? Entonces, conductualmente has cambiado y estás ya expresando un liderazgo que quizás naturalmente lo tienes, pero en un puesto de trabajo anterior no fue expresado, ¿sí? El tema de la comunicación, el tema de la delegación, que es una competencia conductual, capacidad de delegar. Cuando somos analistas o no tenemos un tema de jefatura, va a ser mucho más difícil expresar esa conducta. Sin embargo, cuando ya somos jefes, tenemos la opción de poderla expresar, ¿sí? Y van a haber veces, por ejemplo, en la que un nuevo jefe, que es una persona que ha sido ascendida recientemente, le cuesta empezar a delegar. Es por falta de práctica, por falta de desarrollo. Sin embargo, luego va a ser una muy buena competencia que puede aprender a desarrollar. Entonces, en este momento, lo que quisiera que quede muy claro es la diferencia entre una conducta, una competencia conductual, que es cambiable en el tiempo, respecto a lo que es el talento natural, que no cambia en el tiempo. El talento natural es ese con el que naces, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Que una competencia conductual es diferente al talento. Pues veamos. Goleman hizo diferentes aportes en esta información, en este descubrimiento. Y, por ejemplo, se tuvo que una competencia conductual va a ser eficientemente expresada o ineficientemente expresada dependiendo la emoción que tenga como base. Todos ustedes ya han visto el modelo OGEA. Hemos visto que los juicios generan emociones y son las emociones las que generan acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que toda acción que es conductual viene precedida de una emoción. Sin embargo, puede existir la misma acción de dos personas distintas, es decir, la misma competencia conductual, pero vienen de emociones previas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Una persona puede ser muy flexible, entonces tú conductualmente observas que la persona es flexible frente a diferentes situaciones. Da la palabra, concede la palabra y al final es flexible al cambiar su opinión. Entonces, ¿cuál es la competencia conductual? Flexibilidad. Ok, sin embargo, en una persona puede ser esa flexibilidad producto de una emoción de tranquilidad, de un estado de apertura en el que evalúa la opinión y se vuelve flexible y cambia el resultado. ¿Sí? Cambia su acción, producto que se da cuenta que es una mejor alternativa. Ese es un caso, apertura y tranquilidad. Otro caso es que se observa que una persona es flexible, pero la emoción es inseguridad. El producto de la inseguridad demuestra flexibilidad en el cambio de decisión, ¿sí? Entonces, así como este caso, podemos encontrar diferentes casos en la que una misma competencia conductual viene expresada, viene producto de diferentes emociones, ¿sí? El tema de la flexibilidad, por ejemplo, que produce inseguridad, o que viene de una inseguridad, está asociada a la falta de pensamiento propio, ¿sí? Por ejemplo, cuando delegamos, ¿sí? Una persona puede delegar naturalmente, o puede, mejor dicho, puede expresar responsabilidad naturalmente, porque es una persona responsable, ¿sí? Sin embargo, a partir de esa responsabilidad, puede aprender a delegar, ¿no? Yo delego, genero confianza en mis trabajadores y aprendo a delegar con facilidad. Pero puede haber otra persona que, producto de esa responsabilidad tan arraigada, le cueste mucho delegar. ¿Por qué? Porque está inseguro en que el resto pueda ejecutar las funciones tan bien como ella. Entonces, conductualmente, vemos la competencia de responsabilidad en ambos casos. Sin embargo, la emoción que está detrás va a impactar muchísimo en qué tan eficiente va a ser esa competencia conductual en el tiempo y qué tanto esa competencia conductual va a aportar o no al resultado del negocio, ¿sí? Entonces, el aporte de Goleman al decir que las emociones preceden a las acciones y que las competencias conductuales van a variar en eficiencia según la emoción que las preceda, nos lleva a hablar de inteligencia emocional. Entonces, las diferentes empresas empezaron a cambiar su chip, ya no veían coeficiente ni prueba psicológica, sino ya veían el comportamiento en acción, que son las competencias conductuales, empezaron a medir competencias conductuales e inteligencia emocional, ¿sí? Para ver cuál era la emoción que estaba detrás de las competencias conductuales expresadas por el colaborador, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Estamos en inteligencia emocional. En Franco pregunta si va a tener copia de la PPT, pues claro que sí. En el aula virtual ustedes van a encontrar este video con la PPT al lado, descargable. ¿Alguna otra consulta? Listo. Entonces, sí. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de inteligencia emocional, como que es el coeficiente emocional, como le llaman,
Entonces, este coeficiente emocional me va a permitir conocer las emociones que dan origen a competencias conductuales. Y vamos a encontrar que el talento natural van a ser aquellas competencias conductuales que son, por las que tenemos, mejor dicho, una predisposición natural para desarrollar. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo quizás no expreso en ese momento mi capacidad de delegación, porque no tengo los medios. Sin embargo, tengo innatamente capacidad para desarrollar esa competencia. Entonces, entre 1985 y 1995 fue el boom de la neurociencia. Entonces, esta neurociencia aplicada a la gestión del talento, lo que permitió fue encontrar que dentro del cerebro vamos a tener diferentes zonas. Y dentro de estas zonas, en alguna de ellas, vamos a tener una mayor conexión entre neuronas, un mayor número de redes neuronales. Este número de redes neuronales de un sector específico del cerebro, me va a dotar a mí de un estilo de pensamiento natural, como vamos a ver más adelante. Entonces, este estilo de pensamiento natural, por poner un ejemplo, un pensamiento lógico, ¿sí?, me va a permitir a mí desarrollar con mayor facilidad todas las competencias conductuales que necesitan un pensamiento lógico. Como por ejemplo, la capacidad de priorizar, la capacidad de delegar, la capacidad de aterrizar ideas en pasos específicos para su desarrollo. Entonces, si bien yo puedo no expresar una de esas competencias conductuales hoy en mi día a día, lo que sí tengo es una habilidad natural para desarrollarlas, ¿sí? Y al ser talento natural, a la hora que yo desarrolle esas competencias y las exprese, van a estar de la mano con una emoción que me permita ser eficiente en el uso de esas competencias. Sumado al talento natural, que es lo que tiene que ver con dominancia cerebral, está el tema del nivel de alerta. Que como vamos a ver más adelante, el nivel de alerta es un factor que tiene que ver con una predisposición natural para captar mayor cantidad de estímulos o menor cantidad de estímulos en un momento determinado. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Me va a permitir, si tengo un nivel de alerta alto, concentrarme muchísimo en unos cuantos estímulos, y si tengo un nivel de alerta bajo, voy a poderme concentrar en muchos estímulos al mismo tiempo, pero con un menor nivel de profundidad. Esto me dice a mí el entorno de mayor efectividad laboral, ¿sí? Entonces, va a ser muy diferente que una persona tenga que tener habilidad de ventas en un entorno con mucha gente al costado, en el que todo el mundo está mintiendo y hablando al mismo tiempo, o la misma persona con la misma capacidad de venta, pero en un entorno aislado. Según el nivel natural de alerta, esa persona va a poder tener un entorno en el cual pueda expresar con mayor eficiencia su talento natural, ¿sí? Y en eso estamos hoy en día. Hoy en día las empresas que están más avanzadas en esto son las empresas que trabajan ya no en competencias conductuales, nada más, sino que incluyen el tema de la inteligencia emocional, que los lleva finalmente a incluir el tema de la dominancia cerebral, el talento natural vinculado al puesto de trabajo, y que además incluyen el tema del contexto de mayor efectividad. ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es de ese talento natural, ¿sí? Cómo se compone, cómo se puede un poco medir, cómo se puede un poco desarrollar. Y vamos a explicar también sobre el nivel de alerta, ¿sí? Veamos. Si bien es cierto, el cerebro se puede partir en muchas partes, pues la mayoría de modelos científicos coinciden en que se puede dividir en 4 partes, según un estilo diferente de pensamiento que, como ya hemos dicho, va a permitir, nos va a dar una mayor facilidad para desarrollar determinadas competencias conductuales, ¿sí? Tenemos, por un lado, el cuadrante azul, que va a dotar a las personas de un pensamiento más lógico, orientado a una meta, a la toma de decisiones, negociación y debate. Tenemos el lado derecho amarillo, que es la parte del cerebro que tiene unos neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento más creativo, más innovador, con la capacidad de correlacionar ideas que aparentemente no están conectadas, pero para generar conocimiento nuevo. Entonces, cuadrante amarillo, pensamiento creativo, innovador, visionario, tomador de riesgos. Luego tenemos el cuadrante rojo, que son personas más sensitivas, personas más empáticas, con lo que se llama inteligencia social. Entonces, las personas que naturalmente tienen más redes neuronales en esta parte del cerebro van a lograr desarrollar con mayor facilidad contacto con las personas, van a ser empáticos naturalmente, van a generar grupos de trabajo y se van a identificar con ellos de una manera más grande. Y finalmente los cuadrantes verdes, que es la convexidad posterior izquierda del cerebro, van a tener un pensamiento organizado, productivo, detallista, que les va a gustar los procedimientos, van a disfrutar mucho los del cuadrante verde, ser productivos y superarse en efectividad cada día, ser mucho más ordenados y mucho más eficientes en las tareas que realizan. Y si me pregunta si esa división es producto de 3 colores. Bueno, realmente no. Hay diferentes modelos que dividen al cerebro en 4, desde modelos muy antiguos, desde Hipócrates, que divide los estilos de personalidad en 4. El test de colores es el test de Ned Herman, sí, o mejor dicho, test de colores. Me parece que coincide con los colores que describe Ned Herman, porque provienen del mismo boom de la neurociencia que analizó y determinó este modelo de 4 partes. Nosotros lo que verdaderamente utilizamos es el modelo de Benziger, ¿sí? Que es un modelo un poco más avanzado que el de Ned Herman, porque
Bueno, por diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, ¿sí? De este seminario. Dice, esta división es la división de tipo de talento. Antes de hablar de talento natural, que es la pregunta de Gianfranco, pregunta que si esta división es una división de tipo de talento. Antes de hablar de talento natural tenemos que hablar de estilo de pensamiento, ¿sí? Porque es tu manera de pensar la que te va a permitir desarrollar con mayor facilidad alguna u otra competencia. Entonces, la competencia desarrollada, asociada a tu estilo de pensamiento, va a ser el talento natural. Entonces, imaginemos que yo naturalmente tengo más redes neuronales, más conexiones internas en el cuadrante azul, ¿sí? Que es el lógico. Hemos dicho que voy a tener facilidad para desarrollar temas como la proyección, facilidad para temas como la negociación, facilidad para no perderme de vista un objetivo y siempre todo lo que yo haga enfocarlo hacia eso. Entonces, mi estilo de pensamiento me va a dar una facultad innata para desarrollar determinadas competencias, que son o serán mi talento natural, ¿sí? Ahora, algo importantísimo es que tenemos siempre uno de estos 4 cuadrantes como dominante. Uno de estos cuadrantes que está mucho más ligado al talento natural. Uno de estos 4, ¿sí? No los 4, no 3, sino uno de estos cuadrantes. Entonces, quisiera aprovechar en este minuto, pedirles que cada uno de ustedes se tome 5 segundos en determinar cuál de estos 4 consideran que es su estilo de pensamiento natural. Y todos lo escriban al chat, en este mismo minuto. ¿Sí? Si alguno considera que de las 4 su mejor cualidad es el pensamiento lógico, pues le pone azul. Si otro considera que su capacidad de crear, de tomar riesgos, de ser visionario e innovador, le pone amarillo. Si alguno considera que su capacidad mejor es la orientación a las personas, su sentido de empatía y de conexión con el resto, pues ponga rojo. Perfecto. Los que son los más eficientes y disfrutan con los resultados y el proceso y ver todo en orden son los verdes. ¿Listo? ¿Faltan contestar algunos? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Judy. Genial. Entonces hemos visto varios verdes, amarillos, verdes, rojos. Perfecto. Está un poco balanceado. Listo. Algo importante es que el 80% de personas tiene una percepción equivocada de sí mismos. ¿Sí? El 80% de personas tiene una percepción equivocada de sí mismos. ¿Qué significa esto? Y voy a retroceder para explicarlo. Significa que si yo soy azul y nací azul, ¿sí? Pero en el transcurso del tiempo me vi forzado a desarrollar todas mis habilidades rojas y las desarrollé tanto, que luego llega José y me pregunta, oye, ¿para qué eres bueno? Yo voy a decir, soy bueno para esto, que es lo que tengo más desarrollado, que es estas facultades rojas, que son las expresadas en mi conducta cotidianamente. Entonces van a decir, soy rojo. Sin embargo, naturalmente fueron azules. Entonces, cuando se ha aplicado la evaluación Penziger a diferentes personas de todo el mundo, se ha determinado que el 80% de ellas creían que eran un color o tenían una serie de talentos, pero eran competencias adquiridas, no naturales. Y que naturales eran algunas de las otras 3. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Y qué relación tiene con lo que estamos tratando? Significa que si yo soy, imaginemos, rojo naturalmente, pero ejecuto cotidianamente tareas azules, mi estado emocional no va a ser el óptimo, sino va a ser un estado emocional con el que quizás yo mismo no me voy a sentir cómodo, porque me vuelvo irritable, me vuelvo inseguro, me vuelvo ansioso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generar resultados en una organización, conductualmente, si aplicamos un test de competencias, lo único que vamos a encontrar es las competencias que la persona está utilizando en el momento. En este caso, si la persona nació roja y está ejecutando actividades azules, va a mostrarse como una persona azul, ¿sí? Sin embargo, cuando aplicamos la evaluación Penziger o alguna otra evaluación que permite identificar el talento natural, vamos a encontrar que no está siendo tan eficiente en las competencias azules por la sencilla razón que naturalmente es rojo. Y el aplicar las competencias azules le genera un desgaste excesivo y lo hace desde un estado emocional que no es el óptimo para lograr un alto resultado, una alta eficiencia, ¿sí? En ejecutar esas competencias. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dicen, pero se puede tener también algo de otro color, en este caso el rojo, o siempre se tiene que definir con un color. Otra competencia, pero ¿por qué la persona se siente mal emocionalmente? ¿Cuál es la explicación? Genial, Juan, a eso vamos. Voy a contestar ambas preguntas en este instante. Mira, esta raya del medio, la raya que divide el hemisferio izquierdo y el derecho, se llama el cuerpo calloso. En este lugar hay una red de neurotransmisores que permiten comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, imaginemos, yo soy amarillo. Este amarillo se comunica a través del mismo hemisferio con una conexión directa con el cuadrante rojo. Y este mismo amarillo se comunica por conexión directa al cuadrante azul. Entonces hay una conexión directa. Sin embargo, con quien no hay una conexión directa es con el cuadrante verde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a una persona naturalmente amarilla lo que más le va a costar es desarrollar competencias verdes. Entonces, yo, en mi caso particular, que soy amarillo, ejecutar competencias verdes de orden, de productividad, de ser minucioso en los detalles y de respetar los procedimientos es lo que más desgaste, estrés, fatiga y ansiedad me cuesta. Sin embargo, ejecutar tareas amarillas, pues, me van bien. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando ejecuta competencias propias de tu talento natural, ahorra hasta 100 veces oxígeno. Entonces,
cuando ejecutas competencias propias de tu talento natural, tu cerebro gasta 100 veces menos oxígeno que para ejecutar una tarea de tus cuadrantes no dominantes, que son cualquiera de los otros tres. Eso además tiene un impacto importante en todo el resto de tu cuerpo, porque si tu cerebro consume mucho oxígeno, te está quitando oxígeno al cuerpo. Y al quitarle oxígeno al cuerpo, el cuerpo va a sufrir de enfermedades producto de una sangre con poco oxígeno. Lo primero que sufre el cuerpo es en temas del estómago. El estómago, el corazón, el cerebro y la piel son órganos que necesitan mucho oxígeno. Entonces, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que el 80% de la población mundial sufre en algún nivel de gastritis. Está muy asociado al dato que el 80% de personas tiene una percepción equivocada de su talento porque ha desarrollado cualquier competencia conductual no natural en ellos, ¿sí? Entonces, a la pregunta de Juan Aguilar, que dice, ¿por qué la persona se afecta emocionalmente? Es por el esfuerzo que el cerebro realiza al ejecutar la tarea. No tiene que ver con el coeficiente intelectual. Yo conozco personalmente a personas que son campeones de matemática. La matemática es una competencia azul. Sin embargo, son personas ansiosas, porque ejecutar esa tarea, que por su cerebro y su fisiología logran hacerla eficientemente, muy bien, el cerebro sí o sí va a consumir 100 veces más oxígeno en ejecutar esa competencia. Y al consumir 100 veces más oxígeno va a dañar el cuerpo. Y además, al esforzarte en ejecutar una tarea respecto a otra que te resulta mucho más sencilla, te va a generar ansiedad. Piensen en ese momento en el que ustedes han querido hacer algo que no les ha salido con facilidad. Intentan, y a pesar que saben cómo hacerlo, les genera estrés, les genera ansiedad. Se concentran mucho para poder hacerlo. Y de pronto, en un momento específico, que están muy concentrados tratando de hacerlo, viene alguien a interrumpirlos, ustedes se van a molestar, ¿sí? Y pueden reaccionar mal. Entonces, una de las primeras consecuencias de desarrollar o de estar constantemente en tareas que no comparten tu cuadrante natural, por más que las hagas bien, una de las primeras consecuencias es la irritabilidad, la ansiedad, la inseguridad en el dominio de esa tarea, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y contestando la pregunta del diseño, sí, tú efectivamente puedes tener algunas competencias de los cuadrantes de los costados y desarrollarlas sin que te afecte mucho, porque son al costado, ¿sí? Lo que más te va a costar es desarrollar competencias del opuesto diagonal. Y podemos comprobarlo fácilmente. Las personas muy verdes van a ver a los amarillos como demasiado desordenados, que no tienen un orden en su vida. Los amarillos van a ver a los verdes como muy cuadriculados, que es muy difícil sacarlos de su razón. Los rojos van a ver a su opuesto diagonal, que es el azul. Los rojos, que son muy sensitivos y empáticos, van a ver a las personas azules como muy frías, como muy alejadas de la persona, como poco sensibles, como muy orientadas hacia el resultado económico o hacia su objetivo puntual. Los azules, por su lado, van a ver a los rojos como muy sentimentales y fáciles de influenciar, como muy poco orientados hacia el resultado. Entonces, se demuestra, además, los invito a tomarse un ratito para reflexionar esto y van a poder validar que estas competencias azules y rojas y verdes y amarillas son opuestas entre sí. Es decir, lo que es fortaleza para unos es la debilidad del otro. ¿La debilidad de quién? De su opuesto diagonal. ¿Por qué? Porque genera un mayor desgaste de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno, ejecutar una competencia que no es natural. Algunos dicen, sí, pero después de un tiempo yo termino dominando esa tarea y seguramente lo que se me costaba más trabajo pues ya no me va a costar. Pues la respuesta es no. Se han hecho diferentes estudios y dice que cuando tú empiezas a desarrollar una tarea que es de una competencia no natural en ti y la llegas a dominar, tu consumo de oxígeno baja un 3% en promedio. Es decir, si subes 100 veces más que baje 3%, realmente no es nada, no genera un gran efecto. ¿Sí? Porque lo que hace tu cerebro, con su mágica y poderosa capacidad de plasticidad, es desarrollar conexiones internas que permitan llegar a esa zona y desarrollar la competencia, desarrollar el estilo de pensamiento. Una competencia conductual es un estilo de pensamiento. También podemos retroceder y observar elogía. ¿Se acuerdan de cómo elogiar? Es juicios, que son pensamientos, que generan emociones, que generan acción. Entonces una competencia siempre viene también de un pensamiento. El estilo de pensamiento es lo que genera la emoción que me lleva a la conducta. Entonces el cerebro empieza a generar redes neuronales para generar ese pensamiento que me va a permitir tener finalmente la competencia conductual expresada en mis acciones. ¿Sí? Entonces, una vez que yo genero esas redes, pues voy a poder expresarlas. Pero la creación de esas redes, cuando hablamos de las competencias adquiridas, no son redes naturales, no son como vías rápidas, como el corte calloso que está en el que es una red de altísima velocidad de transmisión, o conexión directa dentro del mismo cuadrante. Entonces, si yo ejecuto competencias adquiridas, las redes neuronales son mucho más grandes, ¿sí? Que van a requerir una mucho mayor cantidad de sinapsis, y cada sinapsis, que es la conexión entre neuronas, va a requerir mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Y finalmente lo que sucede, como ya lo hemos visto, al requerir mayor oxígeno, disminuye la eficiencia en el cerebro y el cuerpo también se desgasta. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Aquí te dice, creo que soy amarillo, pero también siento que soy rojo. Sí, puede pasar que tú sientes esa confusión porque el rojo y el amarillo están juntos, entonces hay una conexión directa. Si tú me dijeras que eres amarillo, pero también sientes que eres verde, ahí sí habría algo que analizar con más detalle, con mayor profundidad, ¿sí? Luego dice, los colores solo tienen atributos positivos como características, bueno, como lo expliqué hace un momento, el color amarillo tiene sus características positivas, pero las negativas, ¿sí? La sombra de ese color amarillo van a ser las competencias que tienen verde. Entonces, los más creativos van a tener como deficiencias la productividad, porque empiezan a ser muy dispersos, la organización, el tema del detalle,
Los amarillos de cosas más macro, se quedan mucho en el mundo de las ideas, les cuesta materializar. Tienen muchas ideas y se quedan ahí y no bajan. Entonces el tema de concretar también va a ser una deficiencia para amarillo. Entonces, Ana Aguilar dice, escuché sobre la coherencia emocional. Lo que piensas, sientes y haces tiene que estar en línea. Genial, eso es lo que nosotros también trabajamos con el modelo OGEA. Lo que piensas, sientes que es emoción y haces que son las acciones. Eso es coaching, es buscar coherencia, ¿sí? ¿Cómo llevamos también ese tema del descubrimiento del talento natural del coaching? Pues verdaderamente el talento natural cambia la manera de hacer coaching, la impacta rotundamente. Y eso permite ayudarnos, porque hay muchas personas que quieren hacer cosas que no van de la mano con su talento natural. Entonces decimos, oye, pero ¿qué pasa si una persona quiere ejecutar algo que no va de la mano con su talento natural? Le tengo que decir que no se puede. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué creen? Una persona quiere ejecutar una tarea o cumplir un resultado o tomar una acción que no va de la mano con su talento natural. ¿Qué opinan? Les ayudo. Naturalmente, dice, no creo que se le deba decir que no puede. Perfecto. Creo que hay que ayudar a que tome conciencia. Genial. No se le dice que no puede, pero se le pregunta ¿para qué quieres hacer eso? Y vamos a encontrar que hay una motivación para tomar una acción que verdaderamente requiere. Como por ejemplo, yo le he hecho mucho coaching a emprendedores y hay mucha gente que quiere emprender. Es una acción prima, una acción que quiere tomar que todavía no ha tomado. Pero cuando empezamos a ver el tema emocional que le quiere llevar a emprender, o el tema de pensamiento que le lleva a emprender, son cosas como relacionar el emprendimiento al éxito, ¿sí? Entonces, se rompe esa creencia, se da cuenta que tú puedes ser muy exitoso en ser emprendedor y se siente un alivio. Y luego va a ver con mayor claridad qué significa ser emprendedor y, en la gran mayoría de los casos, desiste. Emprender, por ejemplo, es una competencia amarilla. El perfil del emprendedor es un amarillo. En cambio, si viene una persona verde, con su venciga verde, y me dice yo quiero emprender, me ayuda a mí como coach este hecho, porque sé que debe haber alguna motivación diferente que esté haciendo que esta persona verde quiera ejecutar una competencia o una cualidad realmente amarilla. Y lo más probable es que la toma de conciencia de este proceso de coaching sea que hay algún pensamiento equivocado, que al cambiarlo se va a dar cuenta que verdaderamente no quiere emprender, ¿sí? Sino buscar la estabilidad de una vida ordenada y un proceso que lo lleve a sentirse exitoso, ¿sí? Otro ejemplo, hay personas azules, o mejor dicho, hay personas rojas que vienen con objetivos azules. Yo quiero lograr esto, quiero hacer esto. Y cuando tú exploras los pensamientos y las motivaciones que tienen, es para demostrarle a alguien más que soy capaz, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser la recompensa de esa tarea azul? El cariño y afecto de alguien más. Cuando tú generas la toma de conciencia de una persona y la ayudas a que se dé cuenta de esto, y que quizás no necesita demostrar algo para generar un afecto, o que tiene otros caminos para hacerlo, o que, en fin, lo que salga del proceso de coaching, la persona se va a sentir más tranquila y va a volver a su estado natural de ser, que es rojo, ¿sí? Entonces, antes, sobre todo en coaching pragmático, en coaching de acción-resultado, venía alguien verde, amarillo, de cualquier color, y te decía, yo quiero emprender, pues tú trabajabas en ese objetivo. Yo quiero alcanzar tal objetivo, tú ayudabas a que llegue al objetivo sí o sí, como sea, a toda costa, ¿sí? Acción-resultado hasta que lo consiga. Sin embargo, este modelo de proceder de los coaches antiguos, porque no tenían esta información, mejor dicho, generaba que las personas desvíen de cuadrante y empiezan a desarrollar muchas competencias no naturales. Y que a pesar de quizás conseguir su objetivo, su estado emocional se había afectado, no sean felices. Tengan consecuencias por desvío de tipo, como le mencioné el tema de la gastritis y otras más que vamos a ver. Entonces, conocer la dominancia natural de las personas es un gran apoyo al coach, porque te permite predecir insights incluso, y poder ayudar, y poder tener un marco de preguntas un poco más dirigidas a validar esta coherencia que mencionaba Juan. Validar esta coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Preguntas. Dice, ¿se puede con el tiempo cambiar de color, por ejemplo, azul amarillo? Conductualmente, sí. ¿Qué quiere decir? Tú pudiste haber estado comportándote como azul y ahora te comportas como amarillo. En mi caso, por ejemplo, yo hace unos años, siendo amarillo naturalmente, me comportaba como verde. Pero yo mismo me sentía mucho más enfocado, ansioso, muy ansioso. Tenía temas de gastritis, tuve temas de cálculos, a una corta edad, viviendo como verde. Luego cambié conductualmente y empecé a comportar como azul. Es mucho más lógico, ahora empecé orientado hacia el resultado, mucho menos sensible, mucho menos conectado con las personas. Entonces, pero vivía como azul. Y ahora soy amarillo. Entonces, a mí me costó una determinada cantidad de tiempo importante poder girar y llegar al momento en el que vivo, siento y pienso como amarillo, que es mi cuadrante natural, ¿sí? Entonces, conductualmente puedes cambiar, pero tu talento natural siempre es el mismo en el tiempo. Juan Navarro dice, ¿desarrollar una actividad con el talento natural es más difícil y saludable? Claro que sí, porque de hecho he escuchado ese dicho que dice, cuando trabajas en lo que te gusta, no se le llama trabajo. Claro, porque si te gusta, es tu pasión. ¿Y a qué le llamamos pasión? La pasión es un estado de eficiencia corporal máxima, en el que tu cerebro trabaja con muy poquita energía, con muy poquito oxígeno, y todo el oxígeno se lo queda el cuerpo. Entonces, el cerebro no se cansa porque está operando a muy bajita energía, pero altamente eficiente, y el cuerpo no se cansa porque está completamente alimentado y oxigenado. Entonces pueden pasar horas y no necesitas comer, no te da ni sueño. ¿Por qué? Porque estás en tu pasión, en ese estado máximo. Y en tu cerebro, como le gustó tanto este estado, te va a decir, oye, imaginemos que te gusta jugar al ajedrez. Oye, anda al ajedrez, anda al ajedrez, anda al ajedrez.
¿Por qué? Porque en ese jugar ajedrez es tu estado de mayor eficiencia a nivel corporal fisiológico. ¿Sí? Otra pregunta más. Leamos. Dice, ¿qué pasa si en el plan de acción solicitado por el cliente te pide desarrollar competencias que son contrarias a su talento natural? Muy buena pregunta, Renzo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos opciones. Primero, recolocar, cambiar las funciones, ¿sí? Analizar el perfil del puesto. Porque van a haber perfiles del puesto de trabajo que te piden supermanes, que te piden personas que tengan todas las competencias. Personas que sean muy creativas, pero muy ordenadas, muy orientadas al servicio al cliente, pero también que prime sus resultados sobre la organización, el objetivo organizacional. Entonces, hay muchos perfiles en los puestos de trabajo que están mal creados y que ninguna persona va a encajar en esos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Levantar también el puesto de trabajo y ver si esa situación deseada, que es la del perfil, es humanamente posible encontrar. Si existe una dominancia clara en el puesto de trabajo, pues ese perfil existe. Pero si no hay dominancia clara y básicamente piden cuadrados y robots, o sea, que tengan de todos, ese puesto de trabajo va a ser un puesto de mucha rotación y de mucho estrés laboral. Entonces, ¿qué se puede hacer? Redefinir el perfil del puesto, recolocar a la persona o ayudarle a que desarrolle la tarea apoyándose más en cuadrantes auxiliares, ¿sí? Que son los cuadrantes de los costados. Juan Navarro dice, ¿tener estilo de pensamiento rojo sería más natural y conveniente para desarrollar las competencias de un coach? Sí y no. Si tú eres rojo, vas a ser un coach con vocación natural para el coaching. ¿Qué es un coach con vocación natural? Es una persona que pasa sus 8 horas al día haciendo coaching a personas de uno en uno, ¿sí? Sin embargo, todos debemos de desarrollar las habilidades y destrezas de un coach para ser mucho más eficientes en nuestro día a día, ya sea que lideremos equipos. Por ejemplo, los azules, que supuestamente, bueno, que son los que tienen mayor facilidad para delegar, para priorizar, para partir habilidades. ¿Tú cómo haces que tu equipo se comprometa con eso siendo azul? Con competencias y destrezas de un coach. Entonces, las personas que son rojas, pues van a disfrutar la vocación de ser coach, ¿sí? Sin embargo, eso no quita que todos los demás cuadrantes puedan desarrollar las competencias del coaching y que puedan utilizarlas en su puesto de trabajo o en su vida cotidiana, como las vayan necesitando y desarrollando, ¿sí? Con un menor nivel constante de uso. Dice, vamos a ver. Complementando la pregunta anterior, ¿una persona puede ser de dos colores a la vez? Es decir, ¿tiene competencias, digamos, cuadrantes? Sí, puede ser de dos colores a la vez, siempre que estén juntos. Puede ser azul y amarillo, amarillo y rojo, rojo y verde, verde y azul. Eso se llama la bimodalidad. Sin embargo, siempre vas a tener uno de esos dos como dominante y el otro va a ser como auxiliar primario, ¿sí? En el dominante es tu mayor estado de éxito, el mayor estado de eficiencia. En el auxiliar hay cierta comodidad, pero la diferencia es de 1 a 30. En tu auxiliar, tú gastas 30 veces más oxígeno que en tu cuadrante dominante, ¿sí? Lo óptimo, o sea, lo normal es que el cerebro consuma 20% de oxígeno. Entonces, ese 20% excede un poco en tus cuadrantes auxiliares y disminuye un montón en tu cuadrante natural. Dice, cuando cambias con el tiempo conductualmente, como en tu caso, ¿tienes ambas destrezas o te queda el control que vas? No, tú cambias tu estilo de pensamiento, cambias las conductas, pero el estilo de pensamiento natural siempre es tuyo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo naturalmente, al ser amarillo, pero comportarme como verde, siempre había una vocecita interna que me llevaba hacia el otro lado. Entonces me costaba mucho vivir y ser como verde. Pero yo sentía y decía, no, las cosas tienen que ser así. Lo hago así porque así tengo que hacerlo, ¿no? Eso nos pasa mucho a los amarillos, porque los amarillos, al ser muy creativos y desordenados, queremos buscar seguridad en la estructura, en el orden. Entonces creemos, porque además la sociedad nos invita a ser así, creemos que en la estructura está el resultado. Entonces, por un tema interno, tratamos de pegarnos a la estructura para garantizar el resultado, pero eso nos genera ansiedad, nos baja efectividad. Y efectivamente, en el tiempo, volverme más amarillo, he tenido que soltar muchas actividades verdes y, en la medida de lo posible, pues, tener a alguien que me apoye con algunas de estas tareas. Listo, hemos contestado muchas preguntas. Sigamos. Si tienen más preguntas, las pueden ir mandando. ¿Cómo tomaría un coach? Acá hay otra pregunta. ¿Cómo tomaría un coach a ver que su coaching tenga color verde y a la vez el amarillo, teniendo en cuenta que en una empresa se maneja en base a una buena organización, conductas óptimas en una empresa? Voy a leer. Dice, ¿cómo lo tomaría el coach ver que su coaching tenga el color verde y a la vez el amarillo? Teniendo en cuenta que una empresa se maneja en base a una buena organización, conductas óptimas para una empresa. A ver, por lo que entiendo de esta pregunta, es, miren, si una persona tiene un poco de amarillo y un poco de verde, lo más probable es que esa persona no sea ni amarillo ni verde, sino sea roja o sea azul. Si una persona es roja, tiene acceso a su auxiliar verde, que es la organización, y su auxiliar amarillo, ¿sí? Entonces, si en el que sale que tienes mucho de ambos lados, esta persona lo que ha descuidado es el desarrollo de su cuadrante natural, ya sea el rojo o el azul, ¿sí? Y ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de las competencias opuestas, que son las amarillas y las verdes. Esa persona, de todas maneras, está pasando por un desvío de tipo. Desvío de tipo es el término que utilizamos para decir que una persona ha desarrollado mucho más las competencias no naturales que las naturales. Eso le pasa al 80% de las personas, ¿sí? Y ellas mismas lo van sintiendo cuando no son muy contentas o seguras en lo que vienen realizando. Tienen algunos conflictos dentro, tienen mucho estrés o mucha irritabilidad o alguna insatisfacción. Entonces hay veces que esas personas son rojas o son azules y tienen que descubrirlo, lo pueden descubrir en conjunto con su coach. Ahora, como dice, enseña, miren, una empresa necesita personas, pero necesita orden, necesita procesos, necesita productividad, eficiencia, necesita nuevas ideas, nueva visión, a dónde ir, necesita buena atención y buena comunicación con el cliente.
que es la parte roja, él necesita un tema de priorización, de metas, de objetivos en el tiempo. Entonces, un equipo de trabajo óptimo, un equipo de trabajo altamente eficiente, es un equipo de trabajo que tiene los 4 cuadrantes. Personas de los 4 cuadrantes. Mejores equipos de trabajo son personas de 4 cuadrantes. En conflictos en equipos de trabajo, por ejemplo, vamos a ver cuando a un azul le mandan a hacer la tarea de un rojo, y el rojo le mandan a hacer la tarea de un verde, y el verde la tarea de un amarillo. ¿Por qué? Porque inconscientemente, si yo soy azul, ejecutando tareas de rojo, me va a dar mucha ansiedad hacer mis tareas de rojo, que es el contacto con el cliente, quizás, ¿sí? O entender lo que ellos necesitan para luego yo plantearles una solución. Me va a costar mucha ansiedad para hacer el trabajo, y sin embargo voy a querer meter a decirle al azul, perdón, a decirle a la persona que está ejecutando tareas azules qué hacer. Entonces voy a verme mucho más tentado a meterme en un trabajo que no me corresponde, porque naturalmente me inclino a hacer eso, ¿sí? Y no voy a disfrutar del trabajo que estoy haciendo. Entonces, una buena manera de trabajar en armonía y altamente eficiencia, es tener un equipo de trabajo bien estructurado, tener perfiles de trabajo que estén alineados a los de la persona. Eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones. Entonces, esto genera también un problema en las empresas. ¿Por qué? Porque hay un 80% de talento perdido en las empresas. Porque hay un 80% de personas que desarrollan competencias no naturales y están ejecutando esas tareas que no van de la mano con su talento. Entonces lo hacen desde una actitud o desde un entusiasmo mucho menor, generando mucho estrés a ellos mismos con un estado emocional que no contribuye al éxito, dando los cursos necesarios para cumplir, y trabajan porque hay que trabajar en lugar de porque están comprometidos con el resultado de la organización. Si es un estudio de McKinsey, también se demostró eso. Se demostró que solamente hay un 20% de personas comprometidas con la organización y sus resultados, que son personas que están disfrutando de la tarea que realizan. ¿Sí? El solo hecho de pensar que hay que ir el lunes a trabajar genera dolor de cabeza. Lo que más se vende en las farmacias el domingo a las 6 de la tarde son pastillas para el dolor de cabeza. Porque el trabajo nos genera estrés. Y el estrés es otra de las causas que son producidas por el estilo de tipo, que es ejecutar tareas de competencias no naturales en nosotros. Todo esto que voy a pasar de alguna manera ya lo expliqué. El cuadrante de mayor eficiencia siempre es 1 y el opuesto diagonal es el de menor eficiencia. El cerebro en su cuadrante más débil requiere 100 veces más energía para funcionar horas de horas, días tras día. Al requerir más horas, al requerir más energía, genera un mayor consumo de oxígeno por parte del cerebro. Entonces, cuando el cerebro pasa a consumir más del 20% del oxígeno que se respira, el metabolismo cambia y se vuelve de anabólico a catabólico. Entonces, se consume el músculo y se crea grasa. ¿Sí? Entonces, la obesidad también tiene una consecuencia con el estilo de tipo. Una persona que está bien alineada a su estilo de tipo tiende a ser una persona más saludable, con un metabolismo más rápido. Y eso es importante. Hay consecuencias de este estilo de tipo. A corto plazo, como ya mencioné, está la irritabilidad, están las migrañas, el dolor de cabeza, la dificultad para dominar nuevas tareas. Entonces, esa ansiedad genera luego agotamiento, ausencia de alegría, cambia tu metabolismo de anabólico a catabólico, envejeces prematuramente, te vuelves más vulnerable ante las enfermedades. Y luego te vuelve un tema psicológico, porque te da mucha más ansiedad, te genera depresión, hay un tema de autorrechazo, pensamientos de decir no sirvo para esto, no sirvo para nada, ¿no? Y la consecuencia en general se vuelve tanto psicológica como fisiológica, ¿sí? Y hemos dicho que hay un 80% de la población que sufre de gastritis. Luego está entre el 50 y 60% de la gente que tiene días perdidos adjudicados al estrés. Entonces hay muchas consecuencias, tanto fisiológicas como psicológicas, que reducen esto, ¿sí? Y el nivel de alerta, que es el último factor que se ha agregado a las variables que permiten definir la eficiencia de una persona en su día a día, se resume así. Dice, trabajo adecuado en el contexto equivocado podría equivaler al fracaso. Hans Eysenck. Este señor fue muy importante en todo este aporte que se hizo, porque siendo psicólogo empezó a analizar la razón fisiológica de las conductas expresadas, ¿sí? Y determinó que van a haber estímulos o van a haber personas que generan dopamina con mayor facilidad. La dopamina es un neurotransmisor que genera tensión, que reduce atención. Entonces van a haber personas que tienen facilidad para generar esa dopamina y tener atención en cosas, y personas con mayor dificultad para generar dopamina, que le permite estar concentrado no en una cosa, sino siempre en el amplio aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, se hizo un estudio en Inglaterra con unos alumnos y se dividió a aquellos que tenían un alto nivel de alerta con aquellos que tenían un bajo nivel de alerta. El bajo nivel de alerta es la extroversión, que son las personas extrovertidas son aquellas que, como ya lo mencioné, tienen un bajo nivel de atención, pero en muchas cosas a la vez. Entonces se separó a estas personas extrovertidas en un salón, y a las personas introvertidas, que son las personas con un alto nivel de atención, se las puso en otro salón. A las altamente extrovertidas, ¿sí? Que les costaba un poco mantener la atención en el examen, 1 hora y media mirando el papel, y si levanta la cabeza dicen que está copiando, entonces a estas personas se les puso música clásica de fondo. Esa música clásica de fondo era un estímulo adicional. Entonces ya no tenían que estar concentrados en un solo estímulo que era el examen, sino ya podían dividir su atención y estar tranquilas con un estímulo adicional, que era la música clásica. Y a los altamente introvertidos, que es nivel de alerta alto, que es alta facilidad para concentrarse en un solo estímulo, en un silencio completo y total. ¿Cuál fue el resultado? La eficiencia de los extrovertidos que tenían música clásica subió mucho, 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 mucho. Y equiparó al promedio de los introvertidos, que eran los que tenían mejores notas en el colegio, mejores notas escolares. Entonces, ¿qué demostró ese estudio?
demuestra que no solamente es el talento, en este caso para el examen, ¿sí? Sino también es el entorno, el contexto. El contexto va a influenciar mucho en que tú utilices eficientemente un talento o no. Por eso, Einstein dice, trabajo adecuado en un contexto equivocado podría equivaler al fracaso. Porque el talento natural necesita un entorno óptimo para poderse expresar. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Viene una persona que de niño tenía esta distribución de aquí, esta área sombreada azul, ¿sí? Es mucho talento para la parte de conexión con las personas, la parte roja, ¿sí? Sin embargo, al crecer, empezó a desarrollar competencias no conductuales, unas competencias del otro lado del cerebro, ¿sí? Y seguía esta línea roja, que parece casi un cuadrado, como un rombo casi cuadrado. Entonces esta persona, en lugar de vivir desarrollando sus competencias rojas, que eran su talento natural, empezó a desarrollar competencias de los demás cuadrantes, ¿sí? Empezó a generar entonces ansiedad, irritabilidad, inseguridad. Al otro lado, la imagen con fondo azul, hay una gráfica azul con línea más gruesa, ¿sí? Esta gráfica azul con línea gruesa es bien parecida en forma a la gráfica con fondo azul transparente del lado izquierdo, ¿sí? Pero no son las mismas. La gráfica de la raya gruesa del lado derecho es el perfil ideal para consultores, pediatras y especialistas en recursos humanos. O sea, ese niño tenía un perfil de éxito, un perfil ideal para ser consultor, pediatra, especialista en recursos humanos. Pero al cambiar su perfil, desarrollando muchas competencias naturales en él, le generó ansiedad, inseguridad, ¿sí? Irritabilidad, y al final una desvirtuación, se atrofió, cambió su percepción natural sobre sus propios talentos y decidió estudiar ingeniería mecánica. Le generó mucho estrés, le generó mucha... no quiere decir que no sea bueno, porque este niño se volvió, era el primer puesto en su colegio, o sea, realmente era inteligente, pero su carga a nivel de estrés, su carga emocional, no disfrutaba lo que hacía, no le permitía ser feliz y no le permitía ser exitoso. Y eso es lo que pasa en más del 77% de alumnos y de adolescentes con quienes hemos realizado diversos estudios. En la TAM Coaching Network hemos encontrado esto. Hemos encontrado que más del 77% de los alumnos al finalizar el colegio terminan cambiando su perfil natural y adoptando perfiles cuadrados. Un perfil cuadrado no es un perfil natural de inseguridad, no es un perfil de éxito, ¿sí? Los perfiles de éxito tienen dominancias claras y marcadas. Eso también le pasa a la mayoría de adultos que vienen también a pasar sesiones de coaching con nosotros. Vemos que tienen un perfil A, pero tienen un trabajo B. Entonces, les cuesta mucho, viven estresados y realmente no les gusta. Y quieren hacer un giro en sus carreras, quieren hacer un giro en sus vidas. Es una de tantas razones también por lo que hay mucho directivo que trabaja como frontal izquierdo, como persona azul, orientada al objetivo, y que luego quiere ya dejar ese mundo corporativo y quiere ser consultor. Y ahí recién son tranquilos y felices, porque un consultor es completamente opuesto, ¿sí? Este tema es muy interesante, los invito a revisar diferentes bibliografías. Hay otros videos donde explicamos en la TAM Coaching Network también diferentes partes de este perfil, de este modelo, y seguramente en las clases de coaching ejecutivo también van a ir viendo el tema de desarrollo de competencias. Pero el mensaje principal de este webinar es que el talento ha ido cambiando, ¿sí? Y que si bien es cierto, estamos enfocados a ver el talento, la competencia expresada en el puesto de trabajo, es muy importante que esta competencia expresada venga de una emoción de tranquilidad, de una emoción natural, de una emoción en la que permite a la persona fluir para expresar su talento. ¿Y cómo podemos verificar eso? Pues con inteligencia emocional y con la dominancia cerebral. Encontrar que la persona viva ejecutando su dominancia cerebral en las tareas cotidianas de su puesto de trabajo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Este es el espacio de preguntas y consultas. Preguntas sobre el costo de la evaluación. Bueno, el costo de la evaluación, tú puedes recurrir realmente a cualquier licenciatario Benziger en el mundo. En Perú hay unos 40, casi 60 licenciatarios Benziger. Y bueno, en todos los países casi hay, ¿no? Son como 800 en total, me parece. No, un poco más de 1000, perdón. El dato actualizado es un poco más de 1000. ¿Alguna otra pregunta adicional? Por ejemplo, el perfil de los colores te dice tu conducta actual. Entonces, el perfil de los colores que muchos de ustedes ya han desarrollado te dice tu conducta actual, a qué cuadrante pertenece. Pero no te dice si es tu cuadrante natural o es adaptado, ¿sí? Gianfranco dice, el talento natural es 1 y viene a ser nuestro SEA. Efectivamente, Gianfranco. Cuando tú empiezas a desarrollar competencias, imagínate, tú eres rojo, pero desarrollas de verde y desarrollas de azul. Es como que si tuvieras 3 vocecitos en tu cabeza que te dicen, oye, rojo, tienes que preocuparte no por las personas, sino por el resultado azul. Oye, rojo, preocúpate por seguir el proceso de las reglas. Entonces tienes 3 voces en tu cabeza. Y de verdad, es como que si tú tuvieras un problema y vas con 3 amigos y les preguntas qué hacer. Y 3 amigos te dicen 3 cosas distintas. Te vas a demorar más en tomar tu decisión. Porque no vas a saber qué hacer. Te va a dar ansiedad. Y tu proceso de decisión te va a dar inseguridad y te va a dar irritabilidad. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Dice, o sea que cuando vemos un trabajador sobresaliente, ¿es que consiguieron su lado dominante y su perfil? Sí y no. En otras palabras, puede ser. ¿Qué significa? Puede ser muy sobresaliente, pero ¿a costa de qué? Recuerda que no tiene que ver nada con su coeficiente intelectual o con su capacidad de hacer las cosas. De repente su motivación es tan grande y está tan motivado porque tiene que ver a su familia o qué sé yo, o por un tema de reconocimiento, que se esfuerza mucho, mucho, mucho por hacerlo. Pero llega a su casa muy cansado. Le afecta la relación con su pareja, casi no habla con ella, vive con sueño, o padece de migrañas, ¿sí? A mí me ha pasado mucho que he tenido gente que trabajaba en organizaciones que de pronto le da un día parálisis en la cara
media cara, tenían que irse más de 30 días de descanso médico. Y eran muy eficientes, muy comprometidas, pero no era su talento natural. Eso les generaba una sobrecarga en el cerebro, que hacía que su conducta expresada pareciera buena ante los ojos de la gente, pero naturalmente no le ayudaba bien. Entonces, el movimiento que se impulsa en las organizaciones ahora es preocuparse porque un trabajador tenga una vida plena, entender que el trabajador tiene una vida mucho más allá de la organización, y eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que permite el Benchir. Por ejemplo, dice, si una Benchir identifica el talento natural y lo compara con las competencias del puesto, bueno, sí, el Benchir tiene un software que te permite contrastar las competencias del puesto con el talento natural. Pero más allá del Benchir, que es el modelo que nosotros usamos, el mensaje es que ustedes, con Benchir o sin Benchir, traten en las conversaciones de coaching de realizar preguntas, sobre todo cuando se trata de puestos de trabajo y de actividades que se realice, de qué me hace sentir las acciones que yo realizo, qué me hace sentir las acciones que hago en mi puesto de trabajo. Si pudiera elegir dónde trabajar, realmente, ¿qué me gustaría hacer? ¿Ok? Y si hicieras aquellas cosas que tú disfrutas hacer, ¿cómo te sentirías? ¿Y cómo eso impactaría en la relación que tienes con tu pareja? Porque verdaderamente todo está conectado. A veces vienen personas por temas de pareja, ¿sí? Mejorar la comunicación, pero es que uno de los dos no soporta su trabajo, le genera irritabilidad, le genera ansiedad, baja su tono emocional, llega a casa muy cansado, explota fácilmente, se rompe la comunicación con su pareja y viene el coaching por temas de parejas. Cuando la agenda oculta verdaderamente es las actividades de su trabajo, ¿sí? Porque todo está relacionado. El conocimiento que ustedes están recibiendo en este momento les abre un marco importante de preguntas de exploración en el coaching que tienen que aprovechar, ¿sí? Y hay otra pregunta que dice, es decir, que el éxito laboral no se mide por eficiencia, no por ser sobresaliente. El éxito laboral debería estar medido por eficiencia, ¿sí? Tú deberías ser, si entiendo tu pregunta, tú tienes que ser eficiente naturalmente haciendo lo que haces y además tener una motivación que te permita querer mostrar esa eficiencia. Eso va a ser un sobresaliente sostenido dentro de la organización. Entonces, de acuerdo al porcentaje de dedicación en cada cuadro, nos perfilaríamos como un perfil ideal, como lo vemos en el cuadro azul. Según lo que tiene tu pregunta es que sí, tú deberías tener un porcentaje más claro de uso de tu cuadrante natural. El estudio dice que tú deberías tener el 60% de tus acciones vinculadas a tu cuadrante natural y el otro 40% dividido entre los otros 3. Porque es importante que todos tengamos un poco de lógica, un poco de orientación a las personas, un poco de creatividad, un poco de orden. Pero el porcentaje es muy distinto. Lo importante en el coaching, dice Gianfranco, es identificar el tipo de estilo de tratamiento y alinearlo con lo que hace ahora. Potenciar su potencial y acelerar su talento natural. Perfecto, Gianfranco. Eso es. En el test Benchir pregunta a Juan Aguilar a cuántos se vende. En organizaciones el precio promedio es de $200 porque incluye la sesión de explicación de resultados, es un estudio de coaching, y incluye la aplicación de la evaluación y el informe final. ¿Sí? Estas tres cosas en las organizaciones se venden por medio de $150 o $200. A las personas, usualmente el precio de venta de listatarios es entre $100 y $150. Eso es el precio que se vende la evaluación. ¿Sí? Lo bueno de la evaluación es que te permite acelerar procesos de coaching, te permite vender organizaciones para temas de selección, en general, ¿no? Por eso es que hay diferentes herramientas, el tema de es una, el tema de la PNL es otra, que van complementando todo nuestro trabajo como coach. Ahora, como yo les he dicho, creo a casi todos, las herramientas existen y son muy valiosas y pueden aportar mucho, pero mucho más allá de las herramientas está el conocimiento, que yo puedo aplicarlo con preguntas en un proceso de coaching. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? Si no tienen consultas adicionales, no me queda más que agradecerles por haber asistido a este seminario. Y bueno, espero que les haya parecido interesante y sobre todo que apliquen un poco de toda esta información a sus procesos de coaching. ¿Sí? Juan, bueno, hace una pregunta adicional y dice que cuántas sesiones de coaching incluye evaluación Benchir. Es básicamente una, que es la explicación de resultados y se orienta a la persona un poco a que tome determinadas acciones. ¿Sí? Muchas gracias a todos, que pasen una muy linda noche y sáquenle mucho provecho a esta información. ¿Sí? Éxitos. Buenas noches.